Entonces, como yo ya tengo aquí funciones numéricas, yo ya puedo hacer operaciones numéricas. Y para eso voy a utilizar esta pequeña barra que nos aparece aquí, que se llama la barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas me permite justamente ingresar una fórmula. Para ingresar una fórmula y transformar la celda en una calculadora, debo colocar siempre el signo igual. Y luego me dice, ¿a qué quieres que sea igual esta celda? Yo quiero que esta celda sea igual a la suma de estos valores. Entonces voy seleccionando al valor ubicado en la celda A2 más, pongo el signo más, el valor ubicado en la celda A3 más el valor ubicado en la celda A4 más el valor ubicado en la celda A5 y me da el resultado. De tal manera que si yo modificara, si por ejemplo me he equivocado y este 85 no era 85, sino era, por ejemplo, 28, una vez que yo modifico ese valor, automáticamente la suma se me modifica. Esta no es la única manera de convertirla en una calculadora. Específicamente la función suma se encuentra abreviada, porque como es muy usada, se encuentra abreviada con este símbolo griego que corresponde a la suma. Entonces yo hago clic sobre ese símbolo. Si se fijan, ya me ha seleccionado automáticamente y solamente le pongo Enter. Y yo ya tengo el valor de la suma. Esto nos va a servir más adelante cuando nosotros tengamos que calcular medias, medianas, modas, etcétera, y no tengamos que complicarnos con las fórmulas, porque Excel ya lleva en sí todas las fórmulas que yo necesito. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a activar un ratito el micrófono de todos ustedes para ver si tienen alguna pregunta hasta acá, mientras voy a ir siguiendo la lista de los que acaban de llegar. ¿Puede repetir, por favor, la última parte? De las fórmulas. Uh-huh. Claro, voy a repetir. ¿Alguna otra pregunta para que vaya haciéndola también? Ana Clara Suárez acaba de entrar. Tenía Agrigot también. Ernesto. Ok. Leire, Adriana, Jair, Esteline. Tenía anotada. Ok. Bueno, entonces repito nuevamente. Las celdas de Excel son tan flexibles que me permiten almacenar datos cualitativos, palabras, como también números. Y en el caso de que yo use números, Excel automáticamente los reconoce como cantidades, como magnitudes. Por lo tanto, son factibles de poder sumarse, restarse, dividirse, etcétera, ¿no? Entonces, si recuerdan, ustedes tenían su tabla de frecuencias. Voy a hacer una pequeña tabla de frecuencias. Entonces tengo aquí cantidad de solteros, por ejemplo, 10, cantidad de casados 2 y cantidad de viudos 1. Y yo necesito sumar toda esta casilla. Yo tengo varias opciones. O le pongo el signo igual y voy sumando cada uno de los valores. Los puedo anotar como números, pero preferible es utilizar la celda. Hago clic sobre la primera celda, le pongo el signo más. Hago clic sobre la segunda celda, signo más y clic sobre la tercera celda y me lo suma. Si yo no le pongo que me respete las celdas, cuando yo modifique un valor, esto no se va a modificar, ¿ya? Esa era una forma. La otra forma era utilizar el signo sumatoria que les va a aparecer en diferentes lugares. A veces aparece aquí arriba, a veces aparece a un costado.
Depende mucho del tipo de versión que estén utilizando de Excel. Donde sea que lo encuentren, normalmente está aquí en el menú de inicio, se encuentra, pero si no lo encuentran aquí en el menú de inicio, pueden buscarlo en el menú de fórmulas también. Entonces le hacen clic en la sumatoria y automáticamente selecciona los valores numéricos y suma la cantidad de datos que tengan ahí. Entonces eso les facilita mucho. Ahora, por ejemplo, tenían aquí que calcular la frecuencia relativa. Y esta era igual a este valor 10, que está ubicada en la celda C14, por ejemplo, dividido entre 17. Entonces yo puedo poner directamente la celda C14 dividido en la celda C17 y me lo calcula automáticamente. De tal manera que si en algún momento nuevamente se modificara, por ejemplo, el valor acá, como se ha modificado este valor, automáticamente se modificó también la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, esto les da números exactos, valores exactos. Ahora bien, entendiendo que Excel hace estas dos funciones, para añadir hojas, voy a la parte inferior y en la parte inferior tengo el signo más para añadir hojas porque se supone que esto es un libro contable, por lo tanto puedo añadir la cantidad de hojas que yo quiera. Puedo cambiarle el título a la hoja, hago 2 veces clic sobre la pestañita y le pongo, por ejemplo, base de datos. Y ahí yo tengo ya almacenada todos los datos que habíamos visto, ¿no? Entonces, para las personas que no han dado su examen todavía sobre las variables, nos vamos a reunir al final de esta clase por este mismo medio y se les va a tomar el examen oral de la misma manera que se les tomó a los que estuvieron presencial, ya los que no pudieron hacerlo por vía formularios de Google. Ok, entonces fíjense que para armar una base de datos, lo más importante es organizar los datos, las variables por columnas y cada individuo que se va a encuestar, los datos de cada individuo tienen que colocarse en filas. Es decir, aquí yo tengo el primer individuo que yo encuesté tiene 21 años de edad, es de sexo masculino, de procedencia urbano, de estado civil casado, estudió hasta posgrado, de piel caucásica, etcétera, ¿no? Entonces, por cada fila yo debo colocar a una persona o una unidad de observación y por cada columna es importante colocar una variable. Una vez que yo ya tengo la variable, todas las columnas y todos los datos, lo mejor que ustedes pueden hacer es seleccionar todos los títulos que siempre tienen que estar en la primera fila, los títulos de las variables, y colocarle la función filtro. ¿Okay? Una vez que pongan esa función filtro, que tiene esta forma de embudo, que normalmente lo van a encontrar en la barra de datos. La ventaja es que se los puede ordenar. Por ejemplo, yo si quiero ordenarlos de menor a mayor por el más joven hasta el más viejo, le doy ordenar. O en sentido inverso, tal vez del más viejo al más joven. Y me respeta todos los datos, me los mueve todos los datos sin mezclarlos. Esto me va a servir porque recuerden que tienen que contabilizar cuántos tienen desde 20 hasta 30 años o hasta 29 años. Entonces ya es mucho más fácil, por ejemplo, marcar todos los que tengan desde 21 hasta 29 años. Yo ya tengo acá en la parte inferior, le voy a decir que me cuente. Conté. Yo tengo 10 personas, ¿no? Entonces en la parte inferior de Excel me va avisando algunos datos que él mismo va calculando. Entonces me es más fácil armar mi tabla de frecuencias. Lo mismo, si yo quiero saber cuántos masculinos y femeninos yo tengo, entonces yo le digo que me lo ordene por masculinos y femeninos y ya yo tengo aquí la tabla
ordenada. Y yo ya sé que tengo 16 femeninos y el resto, ahí, yo tengo 13 del sexo masculino. En este caso, aquí esta tabla es un poquito diferente porque todos son de procedencia urbana y estado civil. De la misma manera, yo puedo pedir que me lo ordene para que yo pueda saber, soltero, casado, divorciado, cuántos hay de cada uno y armar mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, siempre la primera hoja, ¿no? Yo pongo todos los datos y aquí no hago nada más que visualizar los datos ordenados. Para su práctico, ya después pueden armar aquí tabla de frecuencias para cada uno. Voy a empezar con género, que es como hemos empezado nuestra práctica. Entonces tengo el género femenino, tengo el género masculino, le pongo la frecuencia absoluta. También lo pueden colocar con la letra N, que está en la mayoría de los libros y de los artículos científicos así. Y la frecuencia porcentual, que eso es lo que les había pedido, ¿no? Entonces, vamos a contar cuántos femeninos. Yo sé que los que manejan tal vez Excel pueden trabajar con cuadros dinámicos, pero yo no les voy a complicar la vida con eso todavía. Si tienen otra manera y conocen otra manera más fácil, perfecto. Pero por lo básico de hacer es esto, ¿no? Entonces, femenino, tenemos 16, que ya habíamos visto antes. $16. Y para el género masculino, teníamos 13. A ver, voy a ver si no se me ha movido. No, está bien, son 13 personas. 13, ok. Entonces, aquí nuevamente les había dicho que tenemos que utilizar la función suma. Suma 29 personas. Le pongo igual para sacar la frecuencia porcentual. Le digo que me divida estos 16 entre los 29, el total, y que me lo multiplique por 100. El signo por es esta estrella que aparece en su teclado, en los que tienen el teclado expandido, y los que no, pues buscan la estrellita para la multiplicación. Y ahí yo tengo, ¿no? De la misma manera, igual el valor 13 dividido entre el total multiplicado por 100. Y como ya sabemos, esto tiene que sumar a 100. Entonces, nuevamente me voy a autosuma y me suma a 100. Ahora ustedes dirán, pero se ve horrible con tantos decimales. Ok, se ve horrible con tantos decimales. Quitémoslo de decimales. Selecciono las celdas que yo quiero que no tengan tantos decimales. Me voy al menú de inicio y en el menú de inicio tengo unos ceros que me aparecen, ¿no? Entonces, aquí tengo las flechitas para disminuir ceros y aumentar ceros. Entonces, voy disminuyendo, fíjense cómo va disminuyendo los ceros acá y automáticamente se va redondeando. Fíjense, aquí estaba 82.8, por lo tanto esto tendría que redondearse a 83. Y cuando yo le quito el cero, me hace el redondeo de forma automática. De tal forma que estos dos valores siempre van a dar 100, ¿no? Que eso es lo que la mayoría ha tenido problemas de hacerlo cuando lo hace manual, el redondeo. Ahora bien, una vez que ya está de esa manera, lo que yo tengo que hacer con mi tabla es pues mejorar su presentación. Para eso voy a utilizar los menús de edición y vamos a ir haciéndolo paso por paso. Primero voy a colocar los bordes, luego voy a ir colocando colores, colocando las cosas centradas para que se vean mejor.
Por algún motivo los totales casi siempre se tienen que resaltar, al igual que los títulos, puedo ir resaltándolos. Y ahora vamos armando la cuadrícula. Formato de célula. Y aquí en formato de célula, en borde, yo le puedo poner el contorno y el interior. Cosa que ya está en el contorno y el exterior. Y lo mismo lo puedo hacer acá. En algunos aparece el estilo acá, ¿no? Para poder hacer el borde. En mi caso es un poco más complejo. Y listo. Y así quiero cambiarle color. Ok, ya está un poquito más entendible. ¿Ya? Otra cosa que les quiero enseñar, que les va a ser muy útil en la parte de estadística, es el hecho de hacer gráficos. Los gráficos, que siempre están en un menú de gráficos, se hacen primeros teniendo la tabla de frecuencias. Entonces, una vez que yo ya diseñé mi tabla de frecuencias, yo selecciono los datos que van a entrar en mi gráfico. Es muy importante que solo se seleccione una frecuencia. Yo no debo jamás seleccionar las dos frecuencias, ni tampoco los totales, solamente la variable con una sola de las frecuencias. Y como el total no es parte de la variable, no debo incluirlo. Entonces, hago clic desde femenino hasta 13, que es la frecuencia absoluta. Y ahí en los otros Excel está en el menú insertar, en el mío está en el de gráfico, ya tengo solo 10 minutos. Vamos a habilitar otro link para las personas que tienen que dar su evaluación. Yo, una vez que hago la selección, busco qué tipo de gráfico voy a utilizar. Y la siguiente sesión que vayamos a tener, yo les voy a explicar qué tipo de gráfico tienen que usar para cada variable. En este caso, para esta variable, que es una cualitativa de tipo nominal, siempre debe utilizarse un diagrama circular de áreas o de torta, o también llamado de pizza. Puedo utilizar este en 3D. Y si se fijan, ya me ha generado el gráfico. No tengo que hacer nada más, es muy simple. Ya en opciones y formato del gráfico, yo le puedo indicar que me modifique algunas cosas. Por ejemplo, el fondo, el formato, el color, los efectos. Si quiero añadirle más cosas, también tengo la zona del gráfico. Yo le puedo que me añada títulos, que me añada valores, que los valores son siempre muy importantes. Entonces ya me puso aquí 13, 16. Si quiero que me ponga en porcentajes, ya me ha puesto aquí el porcentaje, 45 y 55. Entonces, realmente esta herramienta de Excel es muy flexible cuando yo lo utilizo para la parte de estadística. Doctora, Por ¿es algún obligatorio motivo, la tabla? nuevamente me he equivocado y no eran 13 masculinos, sino eran 15, fíjense, me va a variar no solamente la tabla, sino también el gráfico. Entonces, esa es la importancia de manejar correctamente el programa para que él termine realizando todo lo demás que se necesite. Voy a habilitar nuevamente esos micrófonos para que si tienen alguna duda, tenemos solamente ya 7 minutos y después hago una llamada de lista. Es obligatoria la torta esa de porcentaje. Para calcular el porcentaje. Lo último que hizo es obligatorio ya para presentar. Sí,
Se calcula el porcentaje, esto que saqué de aquí, el porcentaje, lo calcula automáticamente. Ustedes colocan, hacen clic sobre la zona del gráfico y le dicen que inserte una etiqueta, y esa etiqueta que tenga porcentaje, yo le puedo poner el nombre. Vai pra fazer, rapaz. Claro, Faz lo melhor que que pasa tá es que na, es na C. obligatorio hacerlo, es la pregunta. Esto es obligatorio hacerlo porque yo ya hice mi tarea, pero no hice esto y lo hice en Word. No, no es obligatorio hacerlo. Si lo has hecho en Word, perfecto. Si lo han hecho a mano y le van a sacar foto, perfecto. Si quieren, si todavía no lo han hecho y quieren hacerlo en computadora, pueden hacerlo. No es una obligatoriedad, sino es parte de enseñarles a ustedes una herramienta de cómo podrían hacerlo. Ahora, ¿dónde lo van a subir? Déjenme compartir mi desktop. Pregunta antes de que continúe. ¿Dónde lo van a ¿Cómo compartir? cortar Van a el su archivo? carpeta del Moodle, entran a bioestadística. Ojo que ya tienen que haber enviado el portafolio. Tengo muchos que no han enviado el portafolio y necesito que lo envíen nuevamente y de forma completa, ¿no? Planificación y obtención de datos. Aquí ustedes tenían que poner su portafolio de evidencias. Vamos a ver quiénes han subido y quiénes no. Ok, Que ¿ven? portfólio, doutora? Es que usted no nos ha explicado qué va en el portafolio. Ya, les explico Sí, entonces. nosotros no Van sabemos. a Y además usted tiene nuestros trabajos de bioestadística y no sé qué cosas vamos a subir al portafolio si usted tiene las evidencias. Ok, me escriben y yo les voy enviando las evidencias, ¿ya? Descargan esto que dice portafolio de evidencias. Enseguida les muestro. O creo que están observando, sí, están observando mi desktop. Entonces esto no pasa. Y les va a dar este de acá. Aquí tienen que poner su carrera, su nombre, sus datos. Y una vez que dan sus datos, ustedes han hecho un primer trabajo de concepto de bioestadística en la biblioteca. Pues lo tienen que poner ahí. Después hemos hecho un examen de tipos de bioestadística que se los he devuelto. Pues le sacan foto y lo colocan ahí. Hemos dado un examen de clasificación de variables, lo que lo han dado oral o directamente les he avisado yo la nota que tienen. Si no, no ponen absolutamente nada, le ponen examen oral, nada más. Y lo que dice planificación para un trabajo de investigación son los pasos de la planificación del trabajo de investigación, de sus temas de investigación, de los 4 temas del semestre, de cáncer de mama, de la Doctora, disposición a nosotros no nos dio el examen, no nos devolvió el examen. Los que no les devolví el examen, por favor, mándenme un WhatsApp y yo les voy a devolver la fotografía de su examen para que la posteen. ¿Ya? Okay. Igual para el tema de metodología. El de metodología, el último examen no lo van a subir porque si no sus notas van a caer muchísimo. No están bien las notas de los exámenes. Pero se los voy a devolver los exámenes por vía virtual. ¿Ya? Entonces, eso lo van a poner ahí. Una vez que ponen... En metodología tenemos que hacer un portafolio igual. Sí, Eso sí. es lo que... Pero entonces Lo de metodología, ¿para cuándo es? Los temas que nos está diciendo ahorita. Se ha alargado. En metodología también les dicen el portafolio qué cosa tienen que ir poniendo. ¿Ya? ¿Y En eso el hasta cuándo es? metodología dice esto, lo que usted nos está mostrando ahorita. Y en bioestadística no lo puedo descargar. No, Entonces este es ahí el de estoy confundida. bioestadística. Este es el portafolio de bioestadística. El de metodología es otro un poquito diferente, ¿ya? Metodología, por favor, voy a hacerles si quieren un video tutorial y les paso. Por favor. Para que no se confundan, ¿ok? ¿Hasta Entonces, cuándo hay para presentar lo de metodología? los dos tienen para presentarlo hasta el 20, si más no me equivoco, portafolio de evidencias. Vamos a ver, no, hoy día es 20. Está hasta el 25 de marzo. Tienen el Ya. sábado, domingo para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, importantísimo que guarden su trabajo con
a 02, H2, su apellido y su nombre. Es individual, por más que hayan hecho los trabajos grupales, lo presentan de forma individual y lo suben de esa manera en formato PDF, ¿ya? Eso porque así nos está exigiendo la universidad que estén presentadas sus evidencias. Y de hecho, si no está en este formato, no van a poder entregar su trabajo. Y el otro trabajo, el que les he dado de hacer las tablas de frecuencias, se lo van a hacer en la siguiente tarea, que está análisis descriptivos y su presentación. Ahí ponen análisis descriptivo y ahí tienen que subir. Lo vamos a ir haciendo por partes. Y han hecho la clasificación de variables de este formulario. Están haciendo las tablas y sus frecuencias. Además, a eso le vamos a añadir los gráficos. Cuando avancemos gráficos, medidas de tendencia central, de dispersión, de posición. Y todo esto va a ser la evidencia del hito 3. O sea que este trabajo de variables todavía no lo subimos. Sí, pueden subirlo para que yo se los, de hecho tienen que subirlo para que yo se los valore, para que ya tengan Ya. un puntaje. Ya, entonces, Claro, pero es que usted está diciendo que ese trabajo va a ir a hito 3. sí, porque el delito 2 ya tenían que haberlo presentado, ya se los había dado yo con bastante anticipación. ¿Cuál? Pero Es es que no que lo que entiendo no estamos cuál. comprendiendo. ¿Cuál es el delito 2 si el que nos está dando de variables se supone que es se suponía que era el delito 2 y usted ahorita le está diciendo que es delito 3? No, a ver, el examen que han hecho de clasificación de variables, ese es para el hito 2. El del hito 3 es de la hojita que les he dado, donde estaba la base de datos, donde tienen que clasificarme la edad, el sexo, la procedencia, el estado civil, el grado de Por instrucción. eso, doctora, este último que nos dejó, que es el de las variables, Ajá. les